Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Lain García Calvo, autor del bestseller La voz de tu alma, y hoy os vengo a presentar a una persona súper especial. Estoy hablando de Pilar, que ha escrito un libro que me ha encantado, lo acabo de leer y me ha encantado, se llama Adultos Despiertos, Niños Felices. Y bueno, trata temas muy interesantes, porque creo que todos, al final, uno de los conflictos más grandes que tienen las personas, especialmente cuando son padres, es que llega un punto en su vida que no se saben comunicar bien con el hijo tiene conflictos, no saben cómo solucionarlo. Bueno, todos hemos vivido eso de alguna y otra vez, de alguna u otra manera, ¿no? Uno de los temas que habla Pilar del por qué empezó a escribir este libro, que luego nos contarás ahora, Pilar, es el tema del bullying, que me toca personalmente, porque yo viví bullying cuando era pequeño, ¿no? Mi padre cogió poliomielitis cuando tenía 6 meses de edad él, entonces, bueno, es una enfermedad, un virus, así que cojea muchísimo, y pues yo sufrí bullying debido a eso cuando era pequeño, ¿no? Hasta que un día un profesor, pues claro, yo no podía comunicar eso en casa a mis padres, por vergüenza, por no ofender a mi padre también, no sabía cómo actuar en ese momento. Y luego veía una serie de niños que se metían conmigo y no entendía el porqué, ¿no? Hasta que un día un profesor me cogió y, bueno, habló conmigo y como que me alivió un poco, pero no vi alivio en ese momento. Me hubiera encantado, pues, que mis padres hubieran leído un libro como este para saber actuar y hubiera, pues, evitado muchísimo sufrimiento en mi vida. Así que, bueno, nada, que os lo cuente Pilar, que es la persona que sabe sobre esto. Pilar, ¿cómo estás? Hola, Lain, muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy ilusionada por este proyecto porque, bueno, fue todo un desafío para mí. Sufrí bullying desde muy pequeñita porque, bueno, no encajaba con el molde social, ¿no? Realmente. Y, bueno, era la típica niña buena que sacaba muy buenas notas, ¿no? Que siempre hacía los deberes, que, vamos, era la top de la clase, y eso como que no estaba muy bien visto. Sí. Y bueno, también tenía unos kilitos de más, ¿no? Siempre hay como ciertas cosas que nos llevan un poco de la norma y eso hizo que sufriese muchísimo, me encerré conmigo misma, me pasaba el día llorando, llegaba a casa y bueno, pues no tenía ganas de nada. Lo único que me salvaba era que me encerraba en los estudios y entonces pues por eso sí que continuaba, leía muchísimo, ¿no? Me encantaba pues eso, investigar sobre temas diversos y fue un poco mi salvación. Pero bueno, luego a los 9 años mis padres se separaron y toqué fondo de nuevo totalmente. Mis padres pues no sabían exactamente cómo me podían ayudar, ¿no? Realmente siempre han estado muy pendientes los dos, pero era una situación compleja porque yo apenas hablaba con ellos, no quería cuando me preguntaban, pues no quería hablar del tema y muchas veces les hablaba mal, sin querer, evidentemente, ¿no? Pero una niña en esa edad pues lo pasaba mal por todos lados, ¿no? En el colegio, en casa, eran, ¿no?, discusiones a veces continuas y entonces, bueno, llegó un momento en el que no podía más ya, no podía con todo, además con mi hermano pequeño también, ¿no? Me hice un poco responsable de la situación, me sentía culpable, ¿no? Porque mis padres se separan, era como he hecho algo malo yo, no sé, era un cúmulo de circunstancias, ¿no? Y entonces llegó un punto ya con 12 años de edad que no podía más y tuve un sueño una noche, ¿no? Y me prometí realmente a mí misma que algún día trataría de ayudar a los padres, a los docentes, que se encontrasen con situaciones similares, ¿no? Sobre cómo poder ayudar a esos niños desde mi propia experiencia, cómo lo viví y cómo de alguna manera podrían ellos empatizar realmente con los niños. Y luego también tuve como otro desafío importante que fue cuando llegó el momento de los estudios, ¿no? Realmente, ¿qué estudiar? Entonces ahí fue un desafío porque yo despuntaba, ¿no? En química, en biología, era como que, pero yo quería ser maestra. Y claro, ser maestra era como que, ¿cómo vas a ser tu maestra? Puedes estudiar algo más, ¿no? El molde este social de que entonces, ahí fue para mí como un aprendizaje, el tema de los talentos, la creatividad, yo no sabía que tenía talentos para nada, ¿no? Era como el aprendizaje de toda la vida. Y bueno, pues eso me llevó realmente a encontrar mi propósito de vida, que consiste básicamente en el despertar, ¿no?, de la educación. Lo más importante, lo que más me gusta de ti es que tienes una buena base, porque al final has estudiado eso, tienes máster en pedagogía, no sé qué, bueno, un montón de títulos, ¿no? O sea que has podido coger un conocimiento de lo que ya existe y luego has podido aplicar a tu experiencia y has mejorado todo eso, no desde el punto de vista solo del docente, sino sobre todo desde el punto de vista del niño, ¿no? Que está pasando por esos conflictos, acordándote de lo que tú había pasado, que es lo que les cuento siempre a mis lectores, ¿no? A las personas que vienen a mis eventos, que les digo, cada desafío que pasa en tu vida tiene una razón de ser.
y te está exacto. entrenando para un propósito superior, ¿no? O sea, no es casualidad que tú sufrieras todo eso en la infancia para ahora poder ayudar a esas personas que están en la misma situación. Y de hecho, después de leer el libro, tengo que decirte que lo has conseguido, porque ojalá en ese momento que yo lo estaba pasando mal, mis padres hubieran tenido este libro, ¿no? Y hubieran sabido cómo actuar en ese caso, porque además tenían 3 hijos, cada uno con personalidades diferentes, bien viviendo una situación parecida, pero cada uno reaccionando diferente ante esa situación, ¿no? Entonces, es complicado para los padres y provoca mucho sufrimiento en un padre no saber cómo actuar y provoca mucho sufrimiento en un hijo porque no sabe comunicar eso a sus padres y no sabe tampoco cómo actuar, ¿no? Pero en el momento en que das herramientas, alivias el sufrimiento. Hay cosas en la vida que se pueden evitar, hay otras que no, pero hay cosas en la vida que se pueden evitar y esta es una de ellas. Bueno, pues Pilar, a mí me gustaría que les dieras a las personas un tip o 2 tips. A ver, hay mucha información en el libro, hay muchísimos ejercicios, muchos ejemplos. Realmente tienen que leer el libro, pero ¿les podrías dar un tip o 2 a esas personas que son padres o que han sido padres también? Porque puede que sean padres, que sus hijos sean adultos, pero todavía esas heridas no estén sanadas del todo, ¿no? Y todavía están a tiempo para poder hacer todo eso. Entonces, ¿qué 2 tips les dirías a esos padres y a esos niños, ¿no? Que pueden estar pasando por algún... Bueno, desafíos pasan todos los niños y todos los padres con los niños, aunque no tengas separación o no tengas bullying, siempre hay desafíos. Da igual si el niño está bien, con los cambios hormonales, especialmente en la adolescencia, siempre hay desafíos. Un compañero que no cumple las expectativas que tenía tu hijo y tu hijo lleva triste a casa, y no sabes qué le pasa y no sabes cómo actuar y al final tú sufres. O sea, ¿qué 2 tips le dirías a esos padres para poder ayudarles? Pues, a ver, como tú comentas, hay muchísima información, ¿no? Como para poder, pero realmente el principal tip que yo considero sería un poco el hecho de considerar, retrotraernos un poco en el tiempo, ¿no? Y considerar cuando nosotros éramos niños, qué era lo que sentíamos, ponernos en el lugar del niño, porque muchas veces somos muy racionales, ¿no? Y pensamos, es que tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, pero ¿y qué piensa el niño, ¿no? ¿Qué necesita él realmente? Ese saber empatizar, ponernos en el lugar de él, sobre todo nos viene muy bien si pensamos en nuestra propia infancia. Y también hay un proceso ahí de sanación de la propia infancia que comento en la primera parte del libro, porque es muy importante. He hablado muchas veces con adultos que todavía lloran, ¿no? Cuando reviven ciertos momentos de su infancia que no están sanados. Si no están sanados no podemos educar conscientemente. Entonces lo primero es sanarse el adulto para poder educar. Pero sobre todo sería eso, el hecho de empatizar con el niño y pensar que tú eres él y que estás en ese momento sufriendo todo eso. Sí. Y sanar al adulto, porque ahora me venía a la cabeza, ¿no? Cómo las estadísticas dicen que los traumas que han tenido los padres los viven y los reproducen con los hijos, ¿no? Me venía ahora a la cabeza una mujer que había ido a un evento de uno de mis mentores, era una mujer judía, su madre había sufrido con los nazis, ¿no? Que el carcelero que la tenía en el campo de concentración la insultaba, la escupía, la llamaba de todo, y la madre luego repetía ese patrón con su hija y la escupía, la llamaba cerda judía, y dices, ¿cómo puede ser? Si estás diciendo lo mismo que decía tu carcelero, ¿no? Porque repetimos esos patrones. Entonces, el padre de Hitler, por ejemplo, maltrataba a Hitler porque el padre de Hitler había sido un hijo bastardo de un terrateniente judío. Entonces, fíjate lo que hizo luego Hitler, ¿no? Con todo esto. Sí. Entonces, es verdad que el primer paso es la sanación del padre y de la madre para no repetir esos patrones con el niño y luego acordarse de lo que había vivido en la infancia para poder empatizar con el niño, porque ya nos hemos olvidado de lo que sentíamos cuando éramos niños, ¿no? El Sí. otro día estaba hablando de todo esto, me ha venido a la cabeza que estaba en el gimnasio el otro día en el, en el vestuario y vi un hombre mayor, ¿no? No muy mayor tampoco, tendría 55 años o por ahí, pero un niño, estaban ahí jugando 2 niños, ¿no? Cogieron una zapatilla, pero estaban jugando bien, ¿eh? No estaban mal. Pero de repente ese hombre mayor le llamó la atención al niño y se lo habló como de... Yo conecté con mi niño interior, ¿no? De cuando era pequeño estaba jugando y venía un adulto, un viejo cascarrabias, ¿no? Que yo pensaba en ese momento y me decía esto. Y vi a eso reflejo, ¿no? Y pensé, ese hombre ya no se acuerda de cuando era niño, porque ese niño está ahí jugando y no es que no se lo tengas que decir quizás, pero la manera de decirlo, que para un adulto es normal, para el niño no es normal. Y crea un alto impacto emocional esa situación que se queda grabado ahí y eso se va acumulando, ¿no? Y vamos matando a ese niño.
Entonces, esa herramienta es muy buena. Primero, tomar conciencia y sanar al propio adulto para poder empatizar con el niño. Vale, una más, Pilar, así que podrías No más, decirlo. no más. Pues bueno, básicamente por todo el tema que yo pasé de que realmente el sistema educativo todavía está cambiando mucho las cosas, la verdad, pero es cierto que todavía es todo como muy tradicional, la enseñanza, no nos enseñan exactamente cuáles son nuestros talentos, que somos seres creativos por naturaleza, cosa que yo fui descubriendo por el camino, en ese momento no lo sabía. Yo, como comentaba, siempre he sacado muy buenas notas, pero era sacar muy buenas notas haciendo codos. O sea, realmente era como empaparte, ¿no?, del libro memorísticamente como un papagayo repitiendo. Entonces llegó un punto que cuando empecé la carrera de biotecnología, hice el primer curso y la verdad que lo fui aprobando todo, no era tema de aprobar o no aprobar, pero me vi inmersa en el laboratorio y dije, madre mía, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Sí. Con los ratones, o sea, no era mi llamado, ¿no? Realmente no me gustaba nada y entonces tuve que hacer ahí un proceso de autoconocimiento personal para ver realmente, siempre había querido ser maestra, pero a nivel social, como que no estaba bien visto, como que podía estudiar algo más, y entonces yo creo que es clave, uno de los aspectos que trato en el libro, en la tercera parte ya, es el hecho de que se trabajen los talentos y la creatividad de los niños y que les permitamos ser lo que ellos quieran ser, no porque esté Eso bien es. visto, porque no llegan, porque, o sea, realmente tienes que querer, ¿no? Y te tiene que gustar a lo que tú te vayas a dedicar, Sí. tener No, y pasión. que si una persona tiene la habilidad de estudiar como tú tenías, ¿no? Lo mejor es dejarla estudiar lo que ella quiera, no una carrera que sea más de... O sea, no porque tú tengas una habilidad para estudiar, tienes que estudiar la carrera más difícil porque tienes ese talento para estudiar, ¿no? O sea, tú puedes A ver, no convertirte me obligaron, en... ¿Eh? no me obligaron, ¿no? Pero bueno, es ese que te van diciendo, y cuando llega Sí. ese momento, Bueno, es de que... hecho es que los adultos en pocas cosas nos obligan cuando somos más mayores, estamos decidiendo sobre nuestras vidas. No nos obligan, pero nos influencian. Porque al final son las personas más importantes de nuestras vidas, así que les hacemos caso, especialmente cuando eres pequeño, que no te han dejado expandir esa creatividad y esa esencia que tú tienes, con lo cual la has perdido, y cuando llegas a la adolescencia estás más perdido todavía. O sea, Sí, yo pienso que en la adolescencia la gente está perdida porque no le han dejado ser cuando era niño. Entonces, en la adolescencia lo que tiene que hacer es recuperar al niño que los adultos le quitaron y no le están dejando, ¿no? Entonces, no es que el adolescente tenga que estar perdido por el hecho de ser adolescente, es que le perdieron cuando era niño, con un sistema que le obligaba a pasar por el aro, le obligaba a hacer ciertas cosas en una jerarquía, en un orden, ¿no? Y que es más importante ser químico que ser profesor, ¿no? exacto, Entonces, sí. esa es la historia. Bueno, pues, bueno, Pilar, hay muchísimas herramientas ahí en el libro. Yo recomiendo a todo el mundo que lo lea. A mí me ha encantado y me ha ayudado muchísimo también a comprender muchas de las cosas que me pasaron en su momento. Y también me gusta porque das herramientas a los padres, porque muchas veces la educación la dejamos en las escuelas, ¿no? Y si nos gusta el sistema bien y si no, no. Pero creo que puede ser complementaria mientras el sistema educativo se va cambiando y poder hacerlo en casa, ¿no? Poder ayudar al niño, a tu hijo, ¿no? Que es lo más importante, o sea, es tu niño. Si tú no le dices a tu niño quién es, si no le ayudas a ser quién es, si no le das las herramientas, pues vendrá otro allá afuera y se las dará y a lo mejor no le está educando como a ti te gustaría. Entonces, creo que das herramientas ahí muy buenas para que el propio padre, un padre consciente, no un padre que realmente quiera aportar a su hijo y poder plantar esa semilla en la mejor tierra fértil, pues este libro de Adultos Despiertos, Niños Felices, o sea, me parece que has hecho muy buen trabajo, así que felicidades. Y, Muchísimas gracias. y nada, no sé si quieres añadir algo más para terminar. Nada, que animo a todo el mundo a que lea el libro y sobre todo a que lo aplique, porque con la lectura únicamente no es suficiente, hay muchísimos ejercicios y sobre todo lo que se trata es de que despertemos, de que otra realidad es posible, de que realmente podemos ayudar mucho a los niños y no solo a los niños, sino también hay muchos ejercicios, la primera parte del libro está más dedicada al adulto, ¿no? Realmente a sanar esa parte que comentaba de la infancia y tanto padres como docentes, está para los dos, hay ejercicios más para el colegio, ejercicios más para casa, pero se pueden realizar en ambos lugares y la cuestión es esa, aplicarlo y ver realmente la efectividad que Eso. realmente la tiene. Sí. Y que muchas veces queremos cambiar el mundo, ¿no? Pero tenemos que empezar por cambiar nuestro mundo y sobre todo el legado que le vamos a dejar a ese mundo, ¿no? Muchas veces nos quejamos de cosas que pasan en la sociedad y esas cosas que pasan por la sociedad están creadas por niños que han sufrido en la infancia. O sea que si podemos evitar eso, vamos a crear una sociedad mejor.
porque de una misma fuente no pueden brotar dos aguas. Así que construyamos la mejor fuente para que después puedan, que es la nuestra, para que después puedan brotar de nosotros la de nuestros hijos y que al mismo tiempo la de nuestros hijos puedan brotar en la de nuestros nietos y que esa bendición se vaya pasando de generación en generación. Así que, bueno, Pilar, millones de gracias. Nos vemos muy prontito y gracias por haber escrito este libro, que es maravilloso. Un abrazo enorme. Gracias, Lain. Un abrazo.